Doctor Sergio Martínez, parte del staff de la Fundación Jérôme Lejeune, que se ocupa de qué en la Fundación. Bueno, yo soy médico especialista en rehabilitación, conocido en el país como médico fisiatra. La fisiatría es una especialidad médica que aborda a la persona que tiene algún tipo de problemática, ya sea discapacidad en sí o algún trastorno en su movilidad, en alguna de sus funciones, y es el que evalúa a ese paciente, el que indica los tratamientos de rehabilitación y hace el seguimiento de rehabilitación, acompañando a la familia, indicación de ayudas técnicas, ayudas ortopédicas, interconsultas, un trabajo muy amplio. Médico, en conclusión, médico fisiatra o médico especialista en rehabilitación. Dentro de ese mundo nos dedicamos muy de lleno a lo que es la persona con discapacidad, niño, adolescente y adulto. Y acá en la fundación, obviamente abordamos a niños con trisomía libre 21 y con otros diagnósticos genéticos, como por ejemplo síndrome de Cri-du-Chat y otros cuadros genéticos en general. Dentro de las especialidades que tenemos en la Fundación, la de fisiatría es una de las más demandadas por las familias. No sé si sabiendo o no sabiendo cuál es el objeto real de la especialidad, no sé si buscando la fisiatría o buscando al doctor Sergio Martínez, pero sí tenemos una altísima demanda, agendas completas por mucho tiempo y muchas veces nuestros pacientitos prefieren la consulta, nuestras familias prefieren la consulta con el fisiatra que con el médico pediatra. ¿Por qué? Bien, qué buena pregunta. Primero, los fisiatras somos pocos, ¿sí? Somos pocos en el país. Hay provincias donde directamente no hay médicos fisiatras. Córdoba tiene bastante, somos más de 60 acá en Córdoba. Obviamente las grandes urbes son las que más tienen, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, y de ahí para abajo empiezan a ralear un poco los médicos fisiatras, por lo tanto estamos bastante demandados. Pero no reemplazo en lo absoluto a la mirada y al seguimiento del médico pediatra, mucho menos a lo que es la consulta Lejeune, que es una consulta pediátrica o del adolescente o del adulto, sumamente específica, especializada, profunda, con un enfoque muy direccionado acerca de toda la problemática asociada a la persona con cuadro genético. Nosotros venimos a complementar todo eso con una mirada en relación a lo que se está trabajando en sus tratamientos de rehabilitación, las ayudas técnicas que pueden llegar a necesitar, intervenciones acerca de cualquiera de los agentes en este mundo de la rehabilitación, ajustando las terapias, indicaciones, dando alta, agregando terapias, orientando al paciente a lo que necesita. Y también desde nuestra especialidad, con una impronta preventiva acerca de lo que puede llegar a pasar y con mucho trabajo en relación a la familia y a lo verdaderamente importante. Hay etapas, si nos centramos en la persona con síndrome de Down, la primera pregunta del millón de los papás cuando nace un niño que tiene algo, puede tener síndrome de Down, puede tener otro cuadro genético, ¿sí? La cabecita se llena de preguntas y la pregunta más dura y más cruel es ¿qué va a pasar el día de mañana cuando uno no esté? Después de haberse sacado toda la tierra encima del manejo de la noticia inicial, que nadie está preparado para que vengan y le digan a uno que su hijo tiene un problema o que tiene un diagnóstico o que tiene una discapacidad. Sorteado ese primer momento, viene una serie de preguntas, incertidumbres, miedos, que en la fundación, desde una primera consulta, empezamos a trabajar, a allanar, a orientar, sobre todo a contener a estos papás, explicándoles que hay un camino hermoso, que es el de criar un hijo como cualquier otro hijo, con un poquito, como yo siempre digo, un poquito más de sal y pimienta, con algunos condimentos, digamos, pero no dista de criar a cualquier otro niño. Pero ahí viene, justamente cuando tenemos un niño que tiene algún tipo de discapacidad, viene un fantasmita muy frecuente llamado sobreprotección, que nos pone en jaque y nos complica la vida. Y ahí también venimos, desde todas las áreas del equipo de la fundación, pero también en particular los médicos fisiatras, a trabajar sobre estos temas, pensando en ese gran anhelo que son las independencias el día de mañana del futuro adulto, hoy bebé o niño o adolescente con síndrome de Down, que algún día va a ser un adulto con los desafíos de un adulto, con papas grandes. ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté? Esa es la pregunta dura. Y la respuesta está desde el primer momento
en las pautas de crianza y qué queremos para este niño. Los grandes limitadores, de las futuras independencias muchas veces somos los propios padres. Uno dice, sí, porque la sociedad, la discriminación, el sistema, la obra social, el acceso, los chicos pueden llegar, por supuesto, no vamos a negar que hay niños con diferentes niveles de condiciones, sobre todo en relación a lo cognitivo, ¿sí? Pero hay muchos niños con excelentes posibilidades que no van a poder llegar a ser lo suficientemente independientes porque no trabajamos para esas independencias. Hay un fenómeno, cuando uno es padre, nuestro hijo no tiene ningún tipo de problema, uno se imagina un montón de cosas, eso se llama proyectar, y entonces uno dice, ay, me encantaría inconscientemente que mi hijo sea esto, sea lo otro, viaje, haga lo otro. Cuando tenemos un hijo con discapacidad, es muy difícil proyectar porque uno se auto boicotea esa posibilidad, entonces no podemos ver el futuro. Yo con cierta frecuencia le pregunto a los padres, ¿cómo te lo imaginas a los 20 años? Se quedan mudos. O a veces me dicen, yo quiero que sea sumamente independiente. ¿Y te lo imaginas independiente viviendo solo? Algunos patinan y otros dicen sí. Y la pregunta siguiente es, ¿estamos trabajando lo suficiente para que se logre esa independencia? La mayoría de las respuestas es, ay, creo que no. Entonces, bueno, empezamos ahí con un trabajito muy fino y la respuesta, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando no estemos? Empieza desde los cimientos, trabajando para que ese niño futuro adulto, sea independiente. El día de mañana, y para que el día de mañana pueda llegar a ser lo más independiente y autogestor de su vida posible, quizás, muy probablemente, con alguna supervisión, alguna mirada, acompañamiento. En caso severo, uno va trabajando para un sistema de cobertura ya con su obra social o con quien sea, para que estén bien contenidos, bien cuidados, sin condicionar a ningún familiar, que se van dando algunos roles en forma natural, pero sin condicionar a nadie, sin proponer mochilas para nadie, pero siempre apuntando al mayor pool de independencias posible. Entonces, la respuesta que va a pasar cuando yo no esté es ocuparme hoy, básicamente. Por supuesto. No es que a los 18 mágicamente decís, bueno, yo hoy quiero que empiece a subirse a un colectivo o que se pida un Uber, ¿sí? O que vaya a trabajar. Es una construcción, nada se da del día para el otro. El tema, Luz, es que nadie tiene la vida comprada. Historias para contarle tengo decenas, ¿sí? Donde de repente la vida cambia, pega un volantazo, ni les cuento en la época del COVID, ¿sí? Y de repente hay chicos que quedan bastante solos y justamente miramos para el costado y decir, ¿qué tan preparado está este adolescente o este adulto joven para enfrentar la vida sin muchos apoyos, porque la vida hizo que los papás no estuvieran de un momento para el otro, ¿sí? Y entonces ahí viene la angustia, ¿sí? ¿Y cuánto hay que tener en cuenta en esto a la persona en su individualidad, ¿no? Porque cada uno es único, en el caso particular del síndrome de Down y en todos, ¿no? Único y distinto, con potenciales, con limitaciones, con más posibilidades, menos posibilidades, y ahí, bueno, también encontrar nosotros cómo adaptarnos a eso. Bien, bueno, muy buen planteo, porque yo puedo tener un niño con un potencial cognitivo, con un ambiente realmente muy prometedor para el futuro, es decir, listo, es el niño ideal para empezar a trabajar en esto y de repente nos comimos algún problema de salud que podríamos haber previsto, y de repente ese niño pierde posibilidades porque se complicó, no tuvimos en cuenta una serie de cosas. Esto es una cuestión de mucha armonía entre cuestiones médicas, de salud, justamente en la persona con trisomía, muchas cosas desde lo médico a cuidar, ¿sí? Muchas, obviamente, las propias capacidades, ¿sí? Del individuo, determinadas genéticamente, teológicamente, con quien sea, ¿sí? Pero las propias capacidades del individuo y todo lo que tenga que ver con las intervenciones externas, ¿sí? Los cuidados de la salud, las intervenciones terapéuticas, pero con mucho trabajo por parte de la familia. Todo eso se tiene que dar en armonía. A veces tenemos un niño con un potencial enorme, pero con mucha fragilidad de salud que lo pone en jaque, ¿sí? O con algo que no vimos que pudimos haber previsto con mucho tiempo. De todos modos está en nosotros, justamente por eso los especialistas,
en acomodarnos a lo que tenemos. No es lo mismo criar un hijo en Córdoba capital con una buena obra social que cuidar a un hijo en el extremo sur de Córdoba, donde la primera urbe medianamente con un centro de rehabilitación está a 80-90 kilómetros. Bueno, ahí está el desafío entre el pediatra, entre el clínico y el equipo, todo el equipo de profesionales, de armar un plan estratégico para esa persona en particular, de acuerdo a lo que tengamos. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, y armar un plan específico con nombre y apellido. Eso es todo lo que no se ve, ¿no? Del trabajo que hay en la Fundación Leyem, por detrás de cada una de las familias que llegan, y en donde no solamente participa un médico o una consulta, sino todo el equipo y hasta profesionales que no son de la salud, ¿no? Como, bueno, ya sean el equipo de relaciones institucionales que hace nexos, que acompaña, que busca, que trae, y ni hablar el equipo de fondos que se encarga de sostener todas esas cosas para que a lo mejor un paciente llegue a la fundación, para que además pueda quedarse unos días en Córdoba, para que además cuando vuelva pueda tener, en algunos casos donde hay discapacidad, pero también hay otras vulnerabilidades, una contención social y económica mínima para poder tener una vida digna. Esto, bueno, vos lo sabes, Luz, esto es enorme, ¿sí? Yo soy un apasionado, un enamorado de la fundación y el trabajo que se hace acá, justamente por ver a gente de muy bajos recursos, de condiciones por ahí extremas, como hemos visto últimamente, que se le puede ayudar desde la fundación, gracias a la colaboración de todos los que participan en la fundación, con las consultas, con donaciones, empresas, justamente para poder llegar a esas personas con un nivel de vulnerabilidad gigante, ¿sí? Con muchas necesidades, y pudiendo brindarle todo lo que se puede, lo que está a nuestro alcance, y justamente con todo este equipo haciendo nexos con los equipos de las zonas donde están, ¿sí? Como nos pasó hace poquito, ¿sí? Con muy lejos de Córdoba, muy lejos de Córdoba, en Salta, conectándonos con sus interconsultores, con sus pediatras. Nosotros acá no reemplazamos a nadie, hacemos redes, ¿sí? Optimizamos recursos, brindamos asesoramiento, acompañamos, ¿sí? Pero justamente trabajando muy fuerte con la comunidad que rodea a esta persona, ¿sí? Niño, adulto, quien sea. Es un trabajo enorme, ¿sí? Hay mucha gente, obviamente somos algunas caritas un poquito más visibles, ¿sí? Pero esto es como una película, ¿sí? En por realidad, detrás hay mucho. un par de jugadores que se ven, pero por detrás hay mucha gente laburando, ¿sí? Que realmente es muy, muy importante, y son los que más nos acompañan el día a día para poder ayudar a todos los chicos y adultos. Gracias, doctor, por ser parte. Por favor, para mí es un placer.